Estamos en la casa del ingeniero Hernán Roberto Meneses, acá en las afueras de Pereira, por el lado de tribunas, porque hemos venido con el ánimo, con el propósito de profundizar sobre dos temas sustantivos que los vamos a intentar tratar en este programa. El primero de ellos es el del futuro del Aeropuerto Internacional Matecaña o el futuro de la aeronavegación, porque las cosas no son todas para siempre. Y un segundo tema que queremos explorar es la concepción del civismo, de si el civismo a la usanza del principio de los años 40, 30, 40, cuando la ciudad eh, era un hervidero de civismo y se hizo el aeropuerto Matecaña, se hizo el zoológico Matecaña, eh, después en los años 70 el estadio Hernán Ramírez Villegas y la Villa Olímpica con el Padre Valencia, en fin, este tipo de cosas se mantienen en el tiempo, se transformaron o evolucionaron, o cuál es la idea que tiene el ingeniero Hernán Roberto Meneses, con quien antes de esta grabación hemos tenido largas conversaciones para poder tratar de entender ambos temas, que queremos compartirlos con todos nuestros amigos aquí en el programa Puntos de Vista, programa de líderes de opinión, después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Ingeniero Hernán Roberto Meneses, gracias por atendernos acá en su residencia, en su casa. El aeropuerto Matecaña, como lo planteé en la presentación, ¿cuál es su futuro? ¿Hay que evolucionar? ¿Hay alguna transformación? Se habla de las posibilidades de un aeropuerto alterno, como funciona Medellín con su aeropuerto La Herrera y el aeropuerto Río Negro fuera de las fronteras de Medellín mismo. Algo similar podría ocurrir con el aeropuerto Santana de Cartago, y que siga operando el aeropuerto Matecaña, que puedan combinar operaciones, no sé si de pasajeros y de carga, usted ha hecho estudios al respecto. Y hay un tema que nos interesa muchísimo en prospectiva, que usted lo midió cuando estuvo de asesor del Parque Ucumarí en sus inicios en el año 2016-2017, no, mucho antes, en 2015 tal vez. Usted lo midió en prospectiva para conocer el número de visitantes que podía tener el Parque Ucumarí, y ese número de visitantes estaba directamente relacionado, hasta donde yo le entendí, con la operación del aeropuerto Matecaña. Entonces, por favor, ¿cómo quiere usted comenzar esta conversación? Con esta frase, el siglo XIX fue el siglo de los ferrocarriles. Sí, señor. El siglo XX fue el siglo del automóvil. Y el siglo XXI es el siglo de los aeropuertos. De la aeronavegación, sí. Esa frase es de los hermanos Kuhn, son unos arquitectos que fueron quienes diseñaron el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, donde nace el concepto de ciudad-aeropuerto. El aeropuerto de Schiphol es un aeropuerto en el que a su alrededor trabajan 50.000 personas. Y hay farmacéuticas, hoteles, centros de convenciones y fórmulas que alrededor del aeropuerto lo convierten en una ciudad-aeropuerto. A la inversa, no sé, el aeropuerto generó ese circuito de 50.000 personas trabajando, realizando actividades productivas, o a la inversa. Pero fue pensado. Ah, fue pensado. O sea, no es que hicimos un aeropuerto y resultó ser una ciudad-aeropuerto. Se hizo con propósito. Se hizo con propósito. Ellos han sido asesores también de varios proyectos en el mundo. Uno de ellos es el aeropuerto de Tocumen en Ciudad de Panamá. Y con ellos trabajaron algunas personas que yo tuve la fortuna de conocer,
y de traer a Pereira y hablar sobre el tema de ciudad-aeropuerto en Pereira. Pereira es quizás, no porque se haya propuesto una ciudad-aeropuerto, porque alrededor del aeropuerto, y se ha dicho varias veces por Francisco Valencia, por los gerentes del aeropuerto Matecaña, las actividades que se encadenan alrededor del aeropuerto y la ciudad hacen que su economía sea en algún porcentaje importante dependiente de las actividades del aeropuerto. O sea que en alguna forma Pereira es una ciudad aeropuerto. Sobre la perspectiva, entonces empezando con esa frase, si el siglo XXI es la ciudad de los aeropuertos, podríamos ahondar ¿por qué? Porque el siglo XIX el ferrocarril lo que hizo fue expandir las fronteras agrícolas y la posibilidad de extraer petróleo en los Estados Unidos y de conquistar el oeste, el Far West, o sea, poder conectar a Nueva York con California y la fiebre del oro, etcétera, etcétera. Y transformó la economía del mundo. Y transformó la economía de Estados Unidos y la economía. Pasamos del feudalismo ya a la era moderna con la aparición de la primera revolución industrial, que es el vapor, con lo que se movían los trenes. Y la consolidación del capitalismo, por lo menos en Estados Unidos. Luego, también en Estados Unidos, el automóvil va a ser una revolución y se van a construir centenares de miles de kilómetros de autopistas para que se cumpla lo que Henry Ford se conoce como la fórmula de Henry Ford. Algún día todo el mundo tendrá un automóvil. Será marca Ford, color negro, modelo T. Esa es una famosa frase que se cita sobre todo en las escuelas de marketing en el mundo, porque el automóvil Ford se producía en línea. Producción en escala. Y para poder que el automóvil fuera barato, pues había que producirlo de esa manera. Y entonces había que producirlo solo modelo T y solo color negro, porque no se puede hacer una... si es en línea, no es en T, o sea, no es que voy a hacer unos amarillos, unos rojos y otros verdes. No, son todos negros. Esa premonición de Henry Ford se cumplió en algún sentido, pues todo ciudadano americano tuvo acceso a un automóvil, la mayoría de ellos fueron Ford. No son modelo T ni son color negro, pero de alguna manera todos los estadounidenses tienen un automóvil. Y Estados Unidos es una ciudad del automóvil y el mundo es una ciudad del automóvil y la economía del mundo se mueve alrededor del automóvil. Y a propósito de los 100 años de la vorágine en Colombia, ¿la vorágine qué cuenta? La vorágine cuenta la historia de los caucheros y por qué la explotación del caucho se volvió tan importante y por qué Henry Ford visitó en Manaos varias veces, que era el centro de producción del caucho, porque sin caucho no hubiera habido automóvil. Entonces, si estamos diciendo que el siglo XX fue el siglo de los automóviles, pues la selva amazónica era un lugar supremamente importante donde se desarrollaba parte de esa explosión económica. De la familia, de la famosa Casa Arana. De la Casa Arana en el caso de la vorágine. Bueno, eso pues como para conectar con nosotros. Sí. Nosotros estábamos conectados entonces a través del caucho con esa explosión económica que ocurrió en los Estados Unidos en el siglo XX. Ahora, ¿por qué el siglo XXI es de los aeropuertos? Porque el conocimiento viaja en la fibra óptica o en la cabeza de las personas. O sea, es necesario que dos biólogos pues intercambien información, pero seguramente será más productivo si pueden hablar sobre el desarrollo de un fármaco o el desarrollo de una molécula para un fármaco. Y la comunicación personal, face to face, es irreemplazable. Aunque la pandemia nos enseñó que sí podemos trabajar en línea, que sí podemos hacer cosas de manera remota virtual. y conjunta virtual, nada cambia el face to face. Esta conversación sería muy distinta si la estuviéramos haciendo de una manera virtual. Entonces los aeropuertos es la fórmula como se conectan las personas, cómo se unen las personas, porque no se hace un negocio de $1 millón a través de una conversación virtual.
sea, usted puede que encuentre un lugar en la China donde le fabrican sus productos, pero cuando va a cerrar el negocio, y si el negocio es de $1 millón o más, será mejor ir y verificar que la bodega en China, donde se dice que se están construyendo, sí exista, que la familia que es dueña de esa empresa, porque la mayoría de las empresas chinas son familiares, sí exista, y que tenga mujer y que tenga hijos y que estén en el colegio, y poder almorzar o comer con ellos en su casa. O sea, el face to face no va a desaparecer. En el siglo XXI, el face to face es supremamente importante. Y por eso los aeropuertos son fundamentales para el desarrollo económico. Y aquí podríamos introducirnos para conectar con el civismo. Pero hagámoslo después de esta pausa, porque Vale. yo lo que quiero es, para ilustración de nuestra teleaudiencia en puntos de vista, ingeniero Hernán Roberto Meneses, que miremos la existencia del Aeropuerto Internacional Matecaña hoy, pero dando un salto en el tiempo, ¿cierto? Del civismo hablamos, creo que alcanzamos ya en un segundo programa que queremos hacer con su señoría, pero queremos mirar esas posibilidades que le planteé. Si el futuro del aeropuerto Matecaña está asegurado, diga usted, por otros 50, 80 años, estamos hablando del aeropuerto Matecaña que cumple 80 años el próximo 18 de agosto, de haberse creado formalmente por un acuerdo del Consejo Municipal de Pereira. Sí. Entonces lo voy a invitar a que rememoremos lo siguiente. Pero regáleme esta pausa y entramos en esa remembranza para dar ese salto en el tiempo que le estoy pidiendo. Adelante, por favor. Voy a traer un estudio que fue contratado con una compañía que se llamaba Aeropuerto de París. Esa empresa hizo por allá, por los años 70, los estudios de las ampliaciones del aeropuerto Matecaña. Es quizás el estudio más importante que tuvo el aeropuerto, que dio lugar a sus ampliaciones, etcétera, etcétera. Al respecto tengo un programa con la doctora Marta Manrique, que era la gerente que contrató ese estudio en esa época. Bueno, yo tuve acceso a ese trabajo y recuerdo vívidamente el capítulo sobre las proyecciones de población. La ecuación del crecimiento de la población es muy sencilla, es P igual a P sub 0 por 1, abro paréntesis, 1 más I a la N, donde I es la tasa de crecimiento geométrico anual y N pues es el número de años. La tasa de crecimiento para el año 2020 o 2030 les daba a ellos sus proyecciones que Pereira iba a ser una ciudad de 3 millones de habitantes. Entonces uno dice, ¿se equivocaron? Porque Pereira no tiene 3 millones de habitantes. O sea, hablar sobre los estudios del futuro en el futuro es muy agradable. Como los partidos, porque ya pasó. Como los partidos después del resultado. Ya pasó, entonces resulta sencillo. Pero entonces uno dice, a ver, ¿y en la fórmula qué falló? Pues el P sub 0 no hay equivocación porque es la base. El N lo introduzco porque es cuántos años quiero. El problema es el I. Digo, no, el I también lo daba al censo. Y la tasa de crecimiento de la población en Pereira para esa fecha era del orden del 4%. La fórmula estuvo bien aplicada. Lo que ocurrió es que ese I cambió a lo largo de esos 30 años. Hoy el I es del 0,56%. Quiere decir que Pereira crece al 0,56% anual. Con esa tasa, si aplicamos la misma fórmula que aplicó Aeropuerto de París, Pereira tendrá 1 millón de habitantes dentro de 120 años. Fíjese, Aeropuerto de París calculó 3 millones de habitantes en los años 70. Y hoy, si calculamos cuándo se duplica la población, nos da que en 120 años. ¿Por qué? Porque la tasa de población es muy bajita, pero es la de Pereira, es la de Colombia y es la del mundo entero, afortunadamente. ¿Qué tal que mantuviéramos las tasas? Una explosión demográfica incontrolada. Hasta los chinos están controlando ese tema de la tasa de población. Ellos también tienen menos del 1. Bueno, entonces ese es un primer elemento que yo quiero traer a la mesa para el análisis de la prospectiva. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la población no está creciendo a una velocidad importante. Ahora, uno diría, pero es que este no es un aeropuerto para Pereira, es un aeropuerto regional. Igual, hagamos el mismo ejercicio no para Pereira, sino para la región. Tiene una tasa similar. O sea, la región metropolitana sobre la cual, o el buffer, donde opera el aeropuerto Matecaña de alrededor de unos 2,5 millones de habitantes. La cobertura, sí. La cobertura geográfica no va a modificarse de manera sustantiva en los próximos 100 años. Luego yo creo que tenemos un aeropuerto por lo menos para los próximos 30 o 50 años. Es mi opinión 30, personal. Perdóneme ahí, como Jack el Destripador, vamos por partes. Estamos hablando de que las tasas de crecimiento poblacional y las necesidades, los requerimientos de aeroportuarios de la aeronavegación regional de una población de entre 2,5 y 3 millones de habitantes sería suficiente con el Aeropuerto Internacional Matecaña entre 30 y 50 años. Esa es la visión que usted plantea. Sí, ahora. Y es con fundamento en los estudios que se hicieron en los años 70 de una firma tan especializada en el tema como Aeropuerto de París, que se hizo durante la administración de la doctora Marta Manrique, en donde no cabe el cuestionamiento al estudio, porque eran las tasas que había en ese momento. Muy interesante. Correcto. Entonces, ¿qué está pasando con el I? Que el I, igual que pasó con el estudio del aeropuerto de París, no se quedó quieto, no se quedó en el 4%. El 0,56 no va a crecer, al revés, va a disminuir. Va a seguir disminuyendo. Va a seguir disminuyendo. Entonces, pero esa no es la única variable que influye en el número de pasajeros. Deme la otra variable después de esta pausa porque tengo un compromiso por hacer. Esto está apasionante y sorprendente. Para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Sí. Bueno, entonces hay otras variables que son el ingreso per cápita o la manera como las personas mejoran su calidad de vida, aumentan sus niveles de ingresos y en consecuencia demandan más viajes. Y lo otro sería el turismo, ya desde el punto de vista de la oferta, o sea, en la medida en que hagamos una mayor oferta de turismo y que tengamos un mayor turismo receptivo, pues también tendríamos un mayor número de pasajeros. Entonces, no solo la población, sino también los cambios en los ingresos y los cambios en la oferta. Otras tendencias. Otras. Entonces, que se suma. Pero aún si usted suma eso, yo no creo que vamos a tener demandas superiores a los 3,5 o 4 millones de pasajeros año. Y este aeropuerto, ese puede ser su límite. Ahora, si hay que ejecutar el plan maestro que está previsto, aumentar la pista a 200 metros, que es supremamente costoso porque habría que hacerla toda en estructura, en una supraestructura, que se calcula, de acuerdo con lo que entiendo de la lectura de los trabajos que se han hecho sobre el tema, es del orden de 1 billón de pesos. O sea, aumentar la pista entre 250 y 400 metros puede costar 1 billón de pesos. Hacia occidente, casi llegando a las piscinas olímpicas. Es correcto. Eso sería importante. Y con eso es suficiente. Ahora, si lo que queremos es un aeropuerto de mayor envergadura, que tenga mayor cobertura, que vaya a otros lugares, o sea, que dejemos de tener un aeropuerto feeder para tener un aeropuerto hub. Nuestro aeropuerto hub tenemos 2 y están muy cerquita. Uno se llama Bogotá, el otro podría ser Medellín si hace una segunda pista, que la están planteando. ¿La de Río Negro? Y el otro es Tocumen en Panamá, que está a 35 Bogotá, 40 minutos. en Río Negro y Tocumen en Panamá. Esos son nuestros hubs. Nuestro hub. Y nosotros debemos entender
que no tenemos que volar directamente a Madrid, ni tenemos que volar directamente a largos destinos. Pare ahí, por favor. Expliquemos un poquitito de manera más sintética en qué consiste un hub. Un hub es un nodo que conecta a los grandes aeropuertos del mundo y un feeder está conectado a un hub. Entonces la red aeroportuaria mundial tiene unos hubs y cada hub tiene unos feeders. Yo conocí uno, Frankfurt, el aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Claro. Espectacular. Tocumen, Nueva York, California. No hay muchos en el mundo. No hay muchos. Entonces, pretender ser un hub, ¿para quién? Por ejemplo, alguien dice, sí, pero es que sería muy bueno que nosotros tuviéramos un aeropuerto que pudiéramos volar a Australia y que pudiéramos volar a la China. Eso sí, es sumamente importante. Vamos a suponer que tenemos el aeropuerto, que ya lo construimos y que aterrizó un avión de China Airways. En este momento está aterrizando en el aeropuerto Matecaña. Trae 400 pasajeros en un Airbus 400. De Beijing a Pereira directamente. Directo. Es la imaginación, sí. Perfecto. Se bajaron los 400 pasajeros. Hágame el favor y me vende 400 tiquetes a la China, en una población de 2,5 millones de habitantes. Vamos a suponer que los vende, que usted despacha 400 pasajeros 2 horas o 3 horas después de que el avión queda listo para volver a usarse y lo regresa de Beijing. Resulta que ese avión va a venir mañana otra vez. ¿De dónde va a sacar los otros 400 pasajeros? O sea, uno no puede tener un aeropuerto internacional, ni puede tener a China Airways instalada en Pereira para que funcione una vez a la semana. Es un tema de mercado. Es un tema oferta de y demanda. Y de lógica de costos, porque usted no le puede pedir a una aerolínea que tenga 50 o 60 ingenieros para atender un avión en tierra una vez a la semana. No, lo tiene que tener para atender todos los días, varias veces al día, que es la razón por la que existen los hub. En un hub eso ocurre, pero porque un hub atiende una población de por lo menos 50 millones de personas. Yo tengo que dar por concluida esta primera parte del programa, ingeniero Hernán Roberto Meneses, para que pasemos a la segunda fase, que es un segundo programa que vamos a grabar a continuación, donde usted nos va a contar la experiencia, porque está conectado, y yo espero no equivocarme, lo que hasta ahora hemos hablado y usted ha dicho, está conectado con el estudio que usted realizó en el INFI Pereira, ya desaparecido, alrededor del potencial turístico del bioparque Ucumarí, de Pereira, y de Pereira en general, que está relacionado con el funcionamiento del aeropuerto Matecaña en prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Pues cuando yo estudié esa vaina, me dijeron que era la manera como se anticipaban las tendencias. O sea, ¿para dónde va esto y qué puedo hacer yo ahora para prepararme cuando llegue ese momento? Finalicemos este programa, Puntos de Vista, para prepararnos para la próxima entrevista en este mismo sitio con el ingeniero Hernán Roberto Meneses alrededor de esta celebración de los 80 años de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña.